Hola, bienvenidos a este documental, India, Sabiduría y Aprendizaje. Somos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la Escuela de Educación Inicial. Desde tiempos antiguos, la educación ha sido el corazón de las civilizaciones, pues a través de ella, estos inculcan tanto sus orígenes, sus tradiciones, sus valores y su visión del mundo. En la India, aprender no fue solo una necesidad social, sino un acto sagrado, en búsqueda no solo de lo espiritual, sino también de lo moral. Sin embargo, el camino hacia el conocimiento no estuvo abierto para todos, ya que había una profunda brecha de discriminación, como también la desigualdad. Es por ello que te invitamos a ver este documental, ya que profundizamos tanto en los grandes aportes de la educación en la civilización india, como también sus profundas limitaciones. ¡Vamos! Ahora seguimos con las características positivas que se desarrollaron en la educación de la civilización india. La educación como camino de vida. En la India antigua, la educación se desarrollaba principalmente en los gurukuls. Estos no solo eran simples centros de enseñanza, sino también verdaderas comunidades de vida. El estudiante vivía con su maestro, el guru, en donde no solo aprendía conocimientos académicos, sino también valores, respeto, autocontrol y disciplina. La formación entre maestro y discípulo era profunda y humana. El gurú no solo enseñaba, sino que también ayudaba en la formación del carácter. La enseñanza se basaba en 3 aspectos importantes. El primero era la observación, luego seguimos con la experiencia y por último la reflexión, siempre y cuando se mantenga en un ambiente de cercanía y respeto mutuo. Una educación integral y espiritual. La educación en la civilización india tenía un enfoque holístico, buscaba formar al ser humano en todas sus dimensiones, tanto intelectual, moral, emocional y espiritual. Estaba inspirada en la filosofía del Dharma. Esta implicaba el cumplimiento del deber, de la ética y de la responsabilidad personal. Textos sagrados como los Vedas y los Upanishads eran fundamentales en esta formación académica, junto con prácticas espirituales como la meditación y la introspección. Aprender significaba conocerse a uno mismo y vivir en armonía con los demás y con la naturaleza. Los grandes centros del saber. La civilización india fue pionera en la educación superior. Centros como Takshashila y Nalanda fueron considerados entre las primeras universidades del mundo. En estos centros se enseñaban disciplinas avanzadas como la filosofía, la lógica, la matemática, la gramática, la astronomía y la medicina ayurvédica. Estos centros atrajeron estudiantes de distintas regiones, contribuyendo así no solo al desarrollo científico, sino también filosófico de la humanidad. La civilización india dejó una huella imborrable en toda la historia universal. Aprender para la vida cotidiana. Una de las mayores fortalezas de la educación india fue su conexión con la vida cotidiana. El aprendizaje no se limitó a la teoría, sino que enseñó al individuo a enfrentarse a su realidad. Se enseñaba a convivir, a tomar decisiones con sabiduría, a actuar con responsabilidad ética y a mantener el equilibrio personal. El conocimiento era válido siempre y cuando se aplicara a la vida real. Ahora iniciaremos con las características negativas, las limitaciones del sistema. A pesar de sus grandes aportes, la educación en la civilización india fue profundamente excluyente. El conocimiento estaba reservado principalmente a hombres de castas altas y familias acomodadas. Las castas bajas, los campesinos y los artesanos quedaban al margen del sistema educativo. Esta desigualdad marcó la brecha social, convirtiendo a la educación en un privilegio y no en un derecho universal. Las mujeres fueron uno de los grupos más excluidos del sistema educativo, porque no les permitían el ingreso a los gurukuls ni el acceso a la educación védica avanzada.
Su formación se limitaba al hogar, las labores domésticas y al conocimiento básico de la religión. Aunque existieron figuras como estas, fueron excepción. La exclusión educativa femenina perpetuó la desigualdad de género y limitó el desarrollo social durante siglos. Otro aspecto negativo fue el énfasis de la memorización y el método clave en los exámenes. Este proceso o esta metodología impartió en los estudiantes la falta de pensamiento crítico, la falta de resolución de problemas reales y también la imaginación. La historia de la educación en la civilización india nos conduce a un viaje profundo por el sentido mismo del aprendizaje. Nos muestra que educar no era simplemente transmitir conocimientos, sino acompañar al ser humano en su crecimiento interior, moral y espiritual. Aprender significaba transformarse, conocerse a uno mismo y comprender el lugar que se ocupa en el mundo, en armonía con los demás y con la naturaleza. A través de los gurukuls, de la figura del gurú y de los textos sagrados, la educación se vivía como un acto sagrado, una experiencia de vida compartida, donde el saber y los valores caminaban juntos. La disciplina, el respeto, la reflexión y la búsqueda del sentido eran tan importantes como la filosofía, la ciencia o la medicina. Este legado dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad y nos recuerda que el conocimiento tiene un profundo poder transformador. Sin embargo, esta misma historia también nos enfrenta a una realidad dolorosa. El acceso al saber no fue igual para todos. Las barreras impuestas por el sistema de castas, la exclusión de las mujeres y la desigualdad social convirtieron la educación en un privilegio reservado a unos pocos. Aquello que debía liberar, en muchos casos, terminó limitando, silenciando voces y perpetuando injusticias durante siglos. Hoy, al mirar la India contemporánea y al reflexionar sobre nuestros propios sistemas educativos, comprendemos que el verdadero desafío es aprender del pasado, reconocer sus grandes aportes, pero también sus errores, para construir una educación más humana, inclusiva y consciente. Una educación que no solo prepare para rendir exámenes, sino para pensar, sentir, decidir y convivir. Porque la educación tiene sentido cuando abre puertas, cuando une en lugar de excluir, cuando forma personas capaces de transformar su realidad con ética, sabiduría y empatía. Entender la historia de la educación en la India es, en el fondo, una invitación a reflexionar sobre nuestro propio presente y el futuro que queremos construir. La historia de la educación en la India nos deja una lección profunda. El conocimiento puede ser una herramienta de crecimiento humano, pero también de exclusión si no es accesible para todos. Hoy en día la India combina tradición y modernidad, enfrentando así la desigualdad y la presión académica. Comprender el pasado nos va a permitir construir un futuro más justo, inclusivo y humano, porque aprender no es solo enseñar a saber, sino enseñar a vivir.